Hoy, en Notas Literarias, os hablo del Entenado, de Juan José Saer, un autor argentino de culto en su país y aún poco conocido fuera de sus fronteras. Publicado por primera vez en 1983, El Entenado es un libro lírico, sin ser empalagoso, realmente profundo y en constante búsqueda de la palabra exacta. ¿De qué va El Entenado? La trama en apariencia sencilla trata de un huérfano que se embarca en una expedición española al Río de la Plata a principios del siglo XVI y es capturado y adoptado por los indios colastinés. Sobrevive 10 años entre ellos, asimilando costumbres que nunca acaba de entender del todo. Años después, ya anciano, intenta narrar lo vivido. Te comparto algunos aspectos que a mí me han interesado por si te animas a leer la obra o por si ya la has leído, pues repensarla desde otro punto de vista. Debo confesar que he quedado deslumbrada con Saer y creo que es uno de los grandes y me parece increíble que no lo hubiera leído antes. Saer escribe desde el sosiego, no hay prisa. La narración avanza imparable, pero con una templanza que crea un ritmo casi hipnótico. Frases largas, párrafos extensos, una cadencia que imita la voz de alguien que reconstruye los recuerdos de manera brumosa. De hecho, el tono no es realista del todo, en sentido estricto, porque la memoria nunca es realista del todo. El narrador, ya anciano y desde España, nos dice, esos recuerdos no se presentan en forma de imágenes, sino más bien como estremecimientos, como nudos sembrados en el cuerpo, como palpitaciones, como rumores inaudibles, como temblores. Hay aquí un trabajo fascinante sobre la memoria. El narrador es alguien que habita los márgenes, es el quien nos cuenta la conquista de América y tampoco está ni siquiera muy seguro de lo que nos está contando. Otro tema fundamental para mí en esta obra, y muy difícil de hacer, es que Saer es un maestro de la descripción, pero sus descripciones están atravesadas por la acción. No son pasivas y decorativas, aquel tipo de descripción que uno se podría saltar y no pasaría nada. Al contrario, sus descripciones hacen avanzar la trama, y porque son tiempo y lugar a la vez. Otro rasgo clave del Entenado es que nada puede ser contado del todo. Saer problematiza cómo narrar. Hay algo bastardo, inasible en transmitir lo vivido. Eso se simboliza en el lenguaje de los indios, por ejemplo, que es polisémico y el huérfano, el grumete, nunca lo llega a entender del todo, porque al final es un lenguaje que pertenece al otro. Bueno, eso nos ocurre a todos y nos hace sentir, en el fondo, de que estamos solos, ¿no? Pero esto sería mucho más largo. De hecho, Saer ahí nos plantea, nos cuestiona otro tema, que es la identidad. Este personaje no pertenece ni a los indios ni a los españoles después de haber pasado tanto tiempo entre los indios. ¿Acaso no es algo que pasa muchas veces al inmigrante? Yo, por ejemplo, pues mi familia volvió de Latinoamérica y sé que algunos de ellos pues, se quedaron en tierra de nadie, ¿no? Desubicados. Casi como un ensayo, Saer nos describe situaciones, emociones y pensamientos sin sensacionalismo, sin grandes tesis. No hay un efectismo ni un hype. El Entenado es ante todo una meditación sobre el ser y el otro. ¿Y qué nos hace ser quienes somos? Otro aspecto que me interesa mucho es la apertura con la que Saer narra lo sagrado y lo ritual. Describe con un realismo inquietante los rituales caníbales y ceremonias de la tribu, pero sin cerrar nunca su sentido. Hay algo admirable en resistir la tentación totalizadora de explicarlo todo. En resumen, basta con esta obra para entender que estamos ante un autor mayor y eso me ha hecho que pensar también en que qué lástima que escritores de este tamaño sigan siendo poco conocidos, al menos fuera de sus fronteras. Mientras tanto, otros, normalmente por ser anglosajones, por tener grandes tesis y mucho Instagram, se encumbran con más hype que sustancia, ¿no? Y esto pues, a mí también me da que pensar como lectora. En fin, me encantará que me digas si has leído El Entenado, si te ha gustado, qué te ha parecido, o si me recomiendas algunos otros libros de Saer que seguro voy a continuar leyendo. Gracias por escucharme.